¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen este jueves 16 de febrero aquí en la UNAM Responde para platicar en este programa universitario de todo lo que ocurre al interior de nuestra universidad, por supuesto haciendo eco de todo ese trabajo, de toda esa comunidad, de todas esas actividades que enriquecen día con día a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Como cada tarde, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. La Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la ENAC de la UNAM, tiene como objetivo preparar a sus alumnos en la diversidad de campos que ofrece el cine, siempre de la mano de profesores de primera línea. Esta tarde estaremos platicando de los cursos que ofrecen no necesariamente para cinéfilos. Quédense con nosotros. Decía, no solamente para cinéfilos, pero es también para cineastas y para todos aquellos que disfrutan del cine. Y también, por supuesto, para los universitarios y para el público en general, que se apasiona por el séptimo arte y, está deseoso de aprender algo sobre esta forma de expresión. Hoy queremos platicarles sobre una oferta de cursos que ofrece esta escuela universitaria, como por ejemplo, taller de guión, fotografía, cinematografía, lenguaje cinematográfico. Estos son algunos de los temas y para darnos los detalles nos acompaña esta tarde aquí en la UNAM Responde el profesor de la ENAC, director y productor de cine y televisión, Carlos Hugo Gómez, quien es también cineasta. Bienvenido a la UNAM Responde. Muchas gracias. Pues un gusto que estés aquí con nosotros, ya lo decíamos, la ENAC, antes CUEC, es una de las escuelas más antiguas de nuestro país en la formación de cineastas, tiene una alta demanda en este sentido y desde hace mucho tiempo busca también llegar a otros públicos que no solamente desean hacer cine, sino ver de una manera distinta el cine. Cuéntanos de estas opciones que ofrece en este tema la educación continua de la ENAC. Claro. Mira, la ENAC obviamente ha cambiado mucho, ¿no? O sea, ahorita hablabas del CUEC, fuimos CUEC durante poco más de 50 años y somos la escuela más antigua de América Latina, ¿eh? No de México. No de México, de América Latina. Ha ido cambiando la oferta, ¿no? Digamos, hace unos años la oferta era dirigida más bien a jóvenes que se interesaban en entrar a la escuela, y entonces tomaban los cursos como una manera de prepararse para el examen, etcétera, ¿no? Hoy por hoy ya la oferta es más amplia, ya más bien es una oferta dirigida, sí, desde luego, a gente que quiere hacer cosas, sobre todo hoy día que con cualquier cámara puedes grabar cualquier cosa, y obviamente hay mucha gente que lo hace y que se interesa en prepararse y se interesa en, digamos, sistematizar sus conocimientos sobre todo, ¿no? Pero también a cinéfilos, ¿no? O a gente interesada en el cine. Entonces, digamos, de repente la ENAC tiene una oferta donde hay cursos como el que ahora voy a dar, que digamos que son teórico-prácticos, pero también hay otro tipo de cursos dirigidos más bien a la apreciación, ¿no? Claro. Dirigidos al conocimiento de la obra de ciertos cineastas, ¿no? Hay cursos históricos también para acercarnos al origen, a esos momentos más importantes que marcaron la historia del cine, como los cineastas franceses, por ejemplo, la ola francesa. Y están para todos esos públicos. Háblanos de eso. ¿A quiénes están dirigidos en este público que cada vez es más amplio? En realidad, para cualquier gente que se interese por el cine, ¿no? O sea, cualquiera puede entrar. Cualquiera puede entrar, porque incluso te diría, en mi opinión, por ejemplo, el curso que voy a dar, que es de lenguaje, es un curso que, claro, puede tener una aplicación práctica inmediata y muy clara, etcétera, pero si tú conoces esas herramientas del lenguaje, etcétera, disfrutas o miras las películas de otra forma, ¿me explico? Entonces, es decir, un cinéfilo que ve cine constantemente, etcétera, pueden mirar las películas de una manera distinta y obviamente ampliar la forma en que las mira, ¿no? Claro. Me confundí yo en la presentación y hablaba de cineastas y cinéfilos. ¿Qué tienen en común y cuáles son las diferencias? Híjole, yo te diría que amar al cine, ¿no? O sea, los cineastas creo que de entrada, fíjate, yo tenía un maestro que decía, creo que una gran verdad, muy dura en México. Porque él decía, las escuelas de cine mexicanas no tienen que estar buscando a la gente más talentosa y sensible, sino a la gente que tenga una gran tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque hacer cine en México cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, es decir, tú puedes estar 5 años buscando apoyos para hacer una película o más, y a lo mejor nunca los consigues,
¿no? Por mejor que sea el guión, por más padre idea que tengas, a lo mejor nunca los consigues, ¿no? Y creo que los cinéfilos, más bien, como te diría, viven el cine de una manera intensa, pues, ¿no? Se involucran con las películas, las disfrutan, muchas veces marcan su vida, ¿no? Bueno, de entrada creo que todos tenemos alguna película que en algún momento de la vida nos marcó, ¿no? Y en el caso de los cinéfilos, encuentran un placer en eso, ¿no? En conocer nuevas formas de cine, nuevos cineastas, ¿no? Sorprenderse, ¿no? En ir teniendo más herramientas para entender y para ver de manera distinta lo que estás viendo y que, bueno, eso sí cualquiera lo podemos ver. Cuéntanos de este programa. Se abre pues la convocatoria para iniciar el año. Son varios cursos que tienen como una duración promedio de 3, 4 meses. ¿Y cuál es la dinámica? ¿Son generalmente un curso a la semana? La dinámica usual es que son sesiones semanales. Los cursos regularmente duran 40 horas, eventualmente hay algunos que duran un poco más, un poco menos, ya sabes, dependiendo de la temática sobre todo. Es el promedio. Pero sí, el promedio son 40 horas, ¿no? Por eso duran varios meses. Y usualmente las sesiones también, dependiendo de la temática, duran entre 3 y 4 horas. Ok. Ya sabes, de entrada no duran menos de 3, porque si ves una película... De eso se trata. Pues claro, ves la película de 2 horas y luego discutes sobre ella 1 hora, por ejemplo, ¿no? O hora y media, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues duran entre 3 y 4 horas por sesión. Y por eso son varios meses. Digamos, un poco la idea es que la gente también sabemos, pues que vaya, que tomar un curso, quien decide tomar un curso, ¿no? De entrada necesita el tiempo. Y entonces no le puedes decir, pues ven diario, ¿no? Claro. Esto, ¿no? Porque pues, tiene otras cosas que hacer en su vida. Entonces, bueno, la idea de que sea un curso sea semanal, etcétera, muchas veces en sábados, Claro. o bien un día entre semana, pero ya en la tarde, tirándole a tarde. Sí, digamos, entienden que es una actividad como complementaria a tus actividades habituales, ya que Así estudies, es. que trabajas, y esta es una actividad extra que puedes hacer por gusto o por profesionalización. También es importante ir buscando estas bases. Así es, ¿no? O sea, que la gente pueda tener su vida común y corriente, ¿no? Y además tomar un curso y aprender algo y ojalá aplicarlo, ¿no? Y esto es importante, es para público de todas las edades, no hay que hacer un examen de ingreso, ni mucho menos, que es lo que sucede con las carreras universitarias, no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. Obviamente tienen valor curricular, es decir, terminan con un certificado, etcétera, pero no hay ningún requisito de tienes que estudiar tal o cual carrera, ¿no? Nada de eso. En esa realidad te diría que hemos tenido experiencias donde hay grupos, sí, con chicos muy jóvenes, claro, pero con gente ya no tan joven, ¿no? O sea, hombres y mujeres de 40, 50 años que toman los cursos, ¿no? Oye, y aquí te quería preguntar, ¿cómo se va enriqueciendo estas clases? Es decir, tú, por supuesto, que das en este caso el de lenguaje, bases del lenguaje cinematográfico, es el tema completo. ¿Cómo se va enriqueciendo, no sé, con cursos que tomaron antes, con quienes se integran por primera vez, para, digamos, tener una base, un punto de partida de las personas que llegan con o sin conocimientos a este curso? Mira, yo te diría que obviamente eso depende mucho del docente, ¿no? En mi caso, yo lo que trato de hacer es, ¿cómo te diría? Como generar espacios de discusión. Okay. Porque evidentemente eso provoca que la gente que ya tiene algún conocimiento, etcétera, pues lo aporte y que también sepamos qué dudas o qué inquietudes tiene la gente que a lo mejor no tiene bases tan amplias, ¿no? Okay. Porque también hay que entender que, digamos, los estudiantes van a construir su conocimiento con base en eso, ¿no? Claro. No solo en lo que les diga el maestro, ¿no? Sí. Sino con base también en lo que se discuta con los compañeros, en las aportaciones de uno, de otros, ¿no? En lo que vives cada día, sí. Claro, ¿no? Y en este sentido, centrándonos en el curso Bases del Lenguaje Cinematográfico, ¿cuáles son esas bases? ¿Cómo está conformado este temario? Te voy a tener que dar como una sesión del curso. Mira, de entrada, yo parto de entender por qué hablamos del lenguaje cinematográfico, ¿no? Es decir, el lenguaje cinematográfico no es como un idioma, ¿no? De repente uno lee artículos, incluso libros, donde te dicen, es que es como un idioma, ¿no? Tú puedes poner Juan corre por el parque y hacerlo en imágenes, ¿no? Pones a Juan, lo pones corriendo en otra toma y en otra toma vemos el parque. Y no es cierto. ¿De qué se trata? El cine no funciona así. Es decir, el cine en todo caso es más cercano, por decirte algo, a lo que llamamos el lenguaje corporal, ¿no? Es decir, hay actitudes, hay
estructuras, llamémoslas así, que uno puede reconocer y entonces entender su significado, ¿sí? Ahora, en ese orden de ideas, los lenguajes lo que hacen es transmitir ideas y sentimientos, ¿sí? Y eso hace el cine. Entonces, este curso que se llama Bases del Lenguaje Cinematográfico es porque hay unas bases que son, digamos, estructuras de uso común que reconocemos en las películas, en las series de televisión, etcétera, que ya las interpretamos casi en manera automática, pero que son la base. ¿Me explico? O sea, es decir, los cineastas que de repente decimos, claro, revoluciona el lenguaje o tiene una propuesta audiovisual muy audaz, en realidad lo que están haciendo es tomar esas bases y, digámoslo así, revolucionarlas, ¿no? Es decir, tiene que ver un poco con la forma de contar las historias. Tiene que ver con la forma, pero digamos es la base, ¿no? Es decir, un poco a mis alumnos siempre les digo, ¿no? Es como cuando aprendes a escribir, ¿no? Te ponen a escribir mi mamá me mima para que hagas M's y, ¿no? Circulitos, e ir juntando consonantes, vocales. Exacto, ¿no? Pero no puedes escribir poesía si no sabes escribir mi mamá me mima. Claro. ¿Me explico? Y en ese sentido es lo mismo. Tú no puedes aspirar a tener una propuesta audiovisual, cinematográfica, digamos, importante, si no dominas las bases del lenguaje. Esto es importante. ¿Cómo está conformado el curso en este sentido? No solamente se trata de leer, de revisar, de ver películas, sino también de poner en práctica estos conocimientos. Así es. Así es. Mira, se hacen, obviamente hay teoría, cada sesión hay algo de teoría, donde se explica por qué, digamos, la microestructura que van a aplicar funciona, por qué se interpreta de tal manera, ¿no? Frecuentemente, por ejemplo, pongo fragmentos de películas para que vean que no me lo estoy inventando, sí, claro, ¿no? Que ahí están. Eso. Y hacen una pequeña práctica, ¿no? Donde tienen que resolver una situación. O sea, la práctica básicamente es un texto que da una situación y ellos tienen que filmarla, aplicando esa estructura de la que hablamos. ¿Me explico? Hablamos o hablas en este curso en particular del lenguaje cinematográfico. ¿Cómo o es que es posible aplicar este conocimiento a otras herramientas, a otros medios audiovisuales? Estamos en una era en donde las historias se cuentan en todas las redes sociales. ¿Esto puede aplicarse en otros ámbitos también? Por supuesto, o sea, es decir, digamos, ahorita mencioné las series de televisión, por ejemplo, ¿no? Y lo que hacen las series es aplicar el lenguaje cinematográfico. De hecho, usualmente el lenguaje cinematográfico básico, ¿no? O sea, es lo que hacen. Y entonces a lo que voy es que es un lenguaje, digamos, hablamos del lenguaje cinematográfico porque ahí nació, pero en realidad podríamos estar hablando del lenguaje audiovisual, ¿no? Es decir, cualquier medio audiovisual es capaz de aplicar este tipo de lenguaje, ¿no? ¿Cómo te vas renovando, te vas transformando para aplicar en estas nuevas necesidades? Vamos, no es el mismo curso que se daba, a lo mejor en esencia sí, pero cómo se va esto actualizando para que pueda ser o para que siga siendo vigente y atractivo para los nuevos públicos. Mira, en mi opinión tiene que ver mucho, ¿cómo te diré? Obviamente los contenidos ahí están, como tú dices, ¿no? Y básicamente cambian poco, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, más bien suelo leer mucho sobre teoría cinematográfica, ¿no? Y leo a los autores, los revisito, ¿no? Porque a verte no es lo mismo leerlo a los 20 que leerlo 20 años más tarde, etcétera, ¿no? Claro. Entonces lo revisito, etcétera, y un poco con las conclusiones que yo voy sacando de esas lecturas, pues las trato de ir enriqueciendo, o sea, las trato de incorporar al curso, ¿no? De manera que, para mí por lo menos, la manera de exponerse, la manera de presentarse los temas, etcétera, no sea la misma que tenía cuando empecé a dar clases hace 25 años, ¿no? Y ahora un poquito la pregunta a la inversa. ¿Cómo esos conocimientos que son básicos, que son los teóricos, que son, vamos, lo que no cambia, se va aplicando a las nuevas formas de entender y de hacer cine? Mira, yo te diría que en términos del hacer cine en realidad no cambian, ¿no? O sea, digamos, ha cambiado la técnica, sí, ¿no? Pero al final del día la técnica es técnica, ¿no? O sea, no sabemos el día de mañana qué nuevo sistema de registro de imagen vamos a tener, ¿me explico? Pero eso es técnica, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que me preguntaste eso me acordé, ¿no? Hace, no sé, 15 años, cuando empezaron los sistemas digitales, yo recuerdo, por ejemplo, un amigo mío que es cinefotógrafo que le decía, oye, vamos a hacer un corto. Y me preguntaba, ¿y vamos a hacer cine o video? Refiriéndose a los sistemas digitales, ¿no? Claro.
Porque en aquel entonces recuerdo que había una gran discusión de si el cine seguía siendo cine por volverse digital. Claro. ¿No? Y bueno, a estas alturas del partido ya entendimos que el cine es mucho más que el formato. Claro, ¿no? esa discusión está rebasada. Claro, ya ahorita ya lo entendimos. Sí. Pero me acuerdo que en aquel entonces era una discusión frecuente, pues, ¿no? ¿Cuáles son las discusiones de hoy? ¿Cuáles son esos temas que vas incorporando en este caso al curso que está por iniciar Mira, este yo fin te de diría semana? esto, en mi opinión, por ejemplo, que es una visión ahí sí muy personal, algo que define a un director de cine es que es alguien que tiene que ser reflexivo, que tiene que pensar y que tiene que saber por qué toma sus decisiones, ¿no? Okay. En mi opinión, debe ser así. Y eso, por ejemplo, es algo que se discute, porque también tengo un amigo que dice, bueno, la buena noticia es que ahora todos pueden filmar, la mala noticia es que ahora todos pueden filmar, ¿no? Claro. Refiriéndose a eso. Porque si tú ves el número de películas que se producen en el mundo al año, es un mundo. Sí. Claro, ¿cuántas puedes rescatar de esos? ¿No? Sí, claro. ¿Sí me explico? Hay años donde puedes rescatar 5, ¿no? ¿Y qué es lo que define que sea o no valioso o recomendable? También pues depende un poco de la percepción y depende un poco de esta Por supuesto, técnica. ¿no? Porque el público como público, es decir, yo al leer, al ver una obra de teatro, al ver una película, pues obviamente tengo un criterio y lo aplico y me gusta o no. Claro. De ahí a que tenga otros valores es distinto, ¿me explico? Sí. También puede no gustarme algo que sí tiene valores. Exacto. ¿No? Sí, ya vamos. Y es una discusión prácticamente inacabable porque son... Claro, porque estamos hablando del gusto, ¿no? Sí. Y entonces eso ya no te lleva a ningún lado. Pero sí te puedo decir que si lo vemos de esa forma, son pocos los cineastas hoy día que todavía revolucionan de alguna manera la forma narrativa o que aportan algo nuevo a la forma narrativa, ¿no? Y eso es en lo que sí se está buscando. Creo que es algo que se debe buscar, ¿no? Y que claro, tú lo tienes que buscar, en mi opinión, o sea, vaya, como te diré, depende del producto que estés haciendo, ¿no? Claro. Es decir, si yo estoy haciendo una película muy personal, que a lo mejor yo estoy pagando con mi dinero, ¿no? Pues tengo toda la libertad del mundo. Pero cuando ya entras en un esquema industrial, ya pesan otro tipo de cosas, ¿no? Pues esa discusión la vamos a dejar para otra ocasión. Lo que queremos hacer ahora pues es invitar a la gente a que se sume a estos cursos que ofrece de forma periódica la ENAC. En la pestañita, ahí se meten a la página de la ENAC, y en la pestaña de educación continua están todas las alternativas. Ahí están todas las alternativas. Honestamente creo que los costos son muy razonables, ¿no? Y bueno, como mencionaba, hay cursos como para, digamos, diversos gustos, ¿no? Claro, exacto. Desde guión de fotografía, desde las bases del lenguaje, también para acercarse a cineastas como Herzog Godard, que son grandes nombres de la cinematografía y que hay que conocer de distintas incluso, maneras. por ejemplo, se dio un curso hace poco del cine y la filosofía, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, me explico, son muy diversos intereses, entonces, si les gusta el cine, vale la pena. Exacto. Creo. Te tiene que gustar el cine y eso te iba a preguntar. ¿Qué es lo que deben tener los estudiantes o las personas interesadas en tomar un curso de este tipo? Como te decía, yo creo que amor al cine, que les guste el cine, que lo consuman, que les inquiete, ¿no? Exactamente, pues estos cursos son eso, una herramienta para acercarnos al cine. Se trata no solamente de hacer buen cine, sino de ver el cine de manera distinta, y si tienes más herramientas, pues es una posibilidad de tener más opciones, de entender lo que se dice, cómo se dice, quién lo cuenta, cómo lo cuenta, y el cine en verdad es eso, una herramienta, una forma de expresión, pero tiene además pues distintas ventanas para acercarnos a él. Así es. Pues que les vaya muy bien con este inicio de ciclo de cursos, de talleres que se ofrecen ahí en la ENAC. Carlos Hugo, muchísimas gracias. Carlos Hugo Gómez Oliver, cineasta, por supuesto, profesor de la ENAC, y muchísimo éxito con este curso de Bases del Lenguaje Cinematográfico. Muchas gracias. Esperemos todos los detalles ahí en la página de la ENAC. Gracias. Muchas gracias. Y ahora cambiamos de tema porque es momento de viajar al universo de la mano de la doctora Julieta Fierro. Y es que el día de mañana en el Instituto de Astronomía de nuestra universidad inicia el ciclo de conferencias El Universo los viernes, con la participación de una de las científicas y divulgadoras más reconocidas, quien dedicará esta primera charla para platicar sobre los eclipses. La entrada es libre y el registro para la entrega de boletos comienza a las 4:45 de la tarde. La conferencia inicia a las 6 y la actividad terminará con la observación de telescopios, un evento pues para los curiosos de todas las edades.
Y como cada semana, Sandra Lorenzano nos brinda información sobre las mujeres y las acciones que van marcando la historia de la humanidad en materia de equidad. En esta ocasión nos acerca al trabajo de una activista, escritora y feminista muy importante en el siglo XX. Y permítanme hoy empezar con estos versos que dicen: para quien se atrinchera, no hay lugar que no pueda ser o no sea un hogar. Esto lo dice Audre Lorde en su libro La hermana, la extranjera, haciendo referencia a la resistencia de aquellas personas que son despreciadas, rechazadas, discriminadas y que aún así encuentran remansos desde los cuales construir alegría y fortaleza. El próximo 18 de febrero se cumplen 89 años del nacimiento de esta poeta, filósofa, madre, activista y sobreviviente que apostó por la interseccionalidad debido a su propia experiencia de vida. Nació en Nueva York, hija de un matrimonio migrante proveniente de la isla caribeña Granada, y pronto se sintió extranjera en su propia tierra. El color de su piel sería objeto de rechazo, al igual que sus preferencias sexoafectivas y su ser mujer. Atravesada su alma por estas condiciones existenciales, afirmó que no existían jerarquías en la opresión y que era inútil intentar luchar por separado. Estudió filosofía y literatura en el Hunter College de Nueva York, donde pasados los años dio clases y mediante la escritura denunció las injusticias, pero también propuso alternativas y utopías. Invitó a las mujeres a hablar y a los oprimidos a unirse en un frente común, apostando por la unidad de causas para no atomizarse y disgregar fuerzas. Vivió en México también y estudió en nuestra universidad, en la UNAM. En una entrevista que le realizó la también escritora Adrienne Rich, confiesa que en este país redescubrió la belleza, hecho que le haría encontrar con mayor firmeza el hilo conductor de su creación literaria. Fíjense lo que dicen, qué belleza. Dice: aquella mañana en México me di cuenta de que no tendría que pasar el resto de mi vida inventando la belleza. Hermoso, ¿verdad? Para el año de 1978 le diagnosticaron por primera vez cáncer de mama, por lo que tuvo que someterse a una mastectomía. De esta experiencia vieron la luz Los diarios del cáncer, un libro sobre el duelo, las expectativas, los cánones de belleza que acechan a las mujeres y la forma de encontrar fuerza para seguir en la batalla. Desafortunadamente, Audre Lorde perdería la vida en 1992 debido a esta enfermedad, no sin antes señalarnos los horizontes de la perseverancia que logra construir espacios de fortaleza y alegría ante la adversidad. Por favor, acérquense a la obra maravillosa de Audre Lorde. Estoy segura de que la disfrutarán. Ahí tenemos esta tarea y recomendación de Sandra Lorenzano. Y bueno, ya está lista Majo Gallardo con las recomendaciones para tener una buena alimentación. El día de hoy nos habla sobre las verduras en sus distintas presentaciones. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y voy a hablar de cómo incluir más verduras en tu plan de alimentación. Me preguntan mucho acerca de cuál es mejor, si las verduras que vienen enlatadas o las verduras que vienen congeladas o las verduras que vienen en el mercado de manera más natural. ¿Tiene algo de malo las verduras congeladas? Les voy a ser súper honesta, no. Las verduras congeladas sí las podemos consumir y nos van a ayudar a que esta alimentación sea como más práctica y más rápida. No es lo mismo que yo me ponga a cocer un brócoli que se tarda un poquito más a que pueda comprar los que vengan congelados. Evidentemente va a ser mucho mejor comprar verduras congeladas a verduras enlatadas. Las enlatadas traen alto contenido de sodio, muchos conservadores, a diferencia de las congeladas que no traen absolutamente nada, porque ya pasaron por un proceso de cocción y así se metieron a refrigerar o a congelar. Entonces ya sabes, si estás súper loco aquí en el trabajo, la escuela y demás, los puedes incluir y me pueden encontrar en redes sociales, aquí se las voy a dejar. Espero haber resuelto esta duda de las verduras congeladas.
Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe en la lengua de señas, agradeciendo a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de la pantalla. Nos vemos aquí el día de mañana en la UNAM Responde 2:30 por TV UNAM. Adiós.